¿Qué opinión tiene con respecto a esta denuncia sobre D'Alessio y Stornelli y este pedido de dinero, de extorsión, para sacarlos de la causa de los cuadernos del empresario? Bueno, yo creo que además de ser extraordinariamente grave institucionalmente, ¿no?, para el país, están vinculados, está todo vinculado, o sea, van a pretender separar las cosas como estrategia, no les va a ser posible porque yo creo que esta denuncia, como tiene la ventaja de que se ha acumulado una cantidad de pruebas nunca antes vista en casos como estos, porque no hay antecedentes, y no va a ser posible, esto por lo menos es mi experiencia, no va a ser posible separar lo que ellos van a querer, es decir, van a ir queriendo primero proteger a Stornelli en primer lugar, y a D'Alessio no va a ser posible ni de entrada, siquiera porque él solo se expuso de una manera indiscutible. No van a poder tampoco a Stornelli aunque quieran, porque en realidad lo de Stornelli es clarísimo. Yo creo que no hay que confundir la presunción de inocencia, que es por supuesto real y deseable, de la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de analizar la prueba que tenga al lado y decir que esta gente es trucha, ¿se entiende? Son dos cosas. La presunción de inocencia está para el proceso y eventualmente condenar o absolver a una persona, un proceso de juicio. Ahora, ¿qué hace la opinión pública con eso? ¿Qué hace la política con eso? Acá estamos ante un escándalo nacional muy grande, que por supuesto excede a Stornelli lejos. Stornelli tiene socios y tiene jefes, él no es el único jefe, tiene gente que está por encima de él, y esa gente que está al lado y encima forman parte nada menos que del Estado argentino, es decir, habrá que investigar los alcances. No tengan duda de que hacia adentro, en el caso del Poder Judicial, es enorme la vinculación con un sector importante de la justicia federal, pero a su vez también hacia afuera, en la vinculación política inequívoca, que tampoco tengo duda que llega al Estado en su máxima representación, porque acá esto va a llegar al presidente de la Nación claramente, porque estamos en un régimen, yo le diría, no solo autoritario, sino estamos en un régimen corrupto muy fuerte, de un grupo que yo además lo vengo mencionando mucho antes de esto, es un grupo criminal. Entonces, cuando desde el Poder Ejecutivo se comete una cantidad de delitos muy importante, luego se instrumenta a través de eso que se conoce como lawfare, la guerra jurídica, se instrumentan persecuciones políticas, y a su vez tiene una rama que es la que recauda a través de la extorsión. Entonces, no veamos esto solamente como un fiscal corrupto, es mucho más que eso, y bueno, estamos en un momento muy difícil. Ahora, sí, Ariel. Rosanqui, le hago una consulta. ¿Existen estos personajes como D'Alessio en la justicia que llevan y traen denunciantes, que aportan información sin tener ningún vínculo formal con la justicia? Claro, lo que pasa es que no tienen el vínculo formal, pero forman parte de un sistema corrupto. Están naturalizados permanentemente, entran y salen, esto es un hecho. Por eso una de las cosas muy graves es que al haberse reunido evidencia increíblemente potente, porque convengamos también, insisto, dejemos la presunción de inocencia para el proceso judicial y su eventual resultado. Eso no tiene nada que ver con que cada uno de nosotros que fue escuchando lo que hasta ahora se conoce, que no va a poder ser desmentido, porque si ustedes están viendo una imagen de un fiscal que se reúne con una persona varias horas, eso existió, porque lo ve usted, lo veo yo, ¿correcto? Claro. Frente a eso que estamos viendo, no cabe ninguna duda de que son operaciones criminales que tendrían que preocuparnos hoy lunes, hoy mismo. No se puede demorar la creación, por ejemplo, de una comisión bicameral. El Congreso de la Nación tiene que asumir la responsabilidad, porque, insisto, no es un fiscal corrupto, es un sistema corrupto que atraviesa la justicia federal, por supuesto no toda, porque evidentemente hay una parte de la justicia que es honesta, pero estamos hablando que la deshonesta está muy cerca del poder. Entonces esa vinculación mafiosa es necesario investigarla. Acá una de las personas en este momento más importante al día de hoy en el país para proteger es el juez Ramos Padilla y el fiscal. Hay que tomar conciencia
de que van a intentar, como se hace siempre, desalentar la investigación, minimizar, naturalizarlo, llevarlo a la broma, interpretar tontamente reuniones como si no tuvieran la gravedad que tienen, cuando la evidencia es extraordinaria, porque además es explícita. Pablo, no, acá no hay mucho que interpretar. Sí, no hay mucho que interpretar. No, lo que recién estábamos hablando con Tony Coleman, que entrevistó ayer al empresario que fue extorsionado. Sí. Y más allá de todo lo que se pudo leer el fin de semana, que está acorde a lo que está contando, doctor, en donde dicen que la denuncia salió de la cárcel. El tema es acá si esto existió o no existió, y las pruebas son contundentes. No hay una declaración del empresario, es una declaración con mucha prueba, ¿no? Con fotos, con audios, con WhatsApp, con mensajes. O sea, hay mucha prueba. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Con todo este panorama, ¿en dónde, cómo termina esto? ¿O cómo continúa? Porque si hay tanta corrupción o hay tanto poder, digamos, y tanta protección de todo este tipo de cosas, ¿cómo continúa? Bueno, va a depender de lo que yo decía antes, es decir, cómo van a estar dadas la relación de fuerzas. Si el Congreso de la Nación hace lo que políticamente tiene responsabilidad de hacer, es decir, es enfrentar esto como verdaderamente una organización criminal, que además, fíjense, sí, la parte tal vez más truculenta, toda esta operación tuvo desde su comienzo dos ejes o dos finalidades distintas, que se juntan, por supuesto. Una fue la persecución política, que ese es el lawfare, que la está viviendo la región. Lula está preso, sí. Dilma Rousseff fue expulsada del poder, etcétera. Venezuela. Esta operación jurídica lo que tiene que es utiliza el poder judicial para perseguir, y acá la persecución más clara e importante es la de Cristina Fernández de Kirchner. Este es el origen de esta operación y tiene años. Se empezaron a conocer cosas hace años de todo esto, porque a mí me consta. Esa es una parte de la operación mafiosa, la persecución política a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de gente que sabemos que hoy están en prisión, por ejemplo. De ahí viene la causa de las fotocopias. Y paralelamente, como una fuente extraordinaria de recaudación de millones y millones de dólares, que ni siquiera sabemos todavía cuánto, porque esto involucra una cantidad de personajes nombrados, multimillonarios, que habrían ya sido extorsionados, que no tengo ninguna duda que la organización existe. Podemos no saber cuánto le sacaron a cada uno, pero estamos ante una organización criminal de dimensiones nunca antes vistas, en democracia desde ya en la historia argentina, pero nunca antes vimos una organización de esta magnitud. Entonces, yo coincido con lo que dice. ¿Cómo sigue esto? Bueno, va a seguir de acuerdo a la seriedad institucional que se le dé, porque claro, nosotros no estamos preparados para esto. No, las instituciones no están preparadas porque están atravesadas por la corrupción. Entonces, si el fiscal, por ejemplo, Stornelli, que es un hombre, es un criminal, yo no tengo la más mínima duda, y estoy diciendo con esto, no tiene nada que ver con la presunción de inocencia, son dos cosas distintas. El ciudadano puede opinar tranquilamente con la evidencia que tiene, no estoy condenando, pero si un hombre como Stornelli, con el poder que él tiene en la justicia federal argentina, está mandando gente presa, tiene poder de mandar gente presa como cualquier fiscal, y utiliza ese poder para recaudar millones de dólares, yo creo que eso nos tiene que obligar a tomar conciencia del momento que estamos viviendo, que verdaderamente es gravísimo, sí, porque sí, él es el que nos tiene que cuidar a nosotros. No, es grave y hasta mete mucho miedo, indudablemente que da cosas, ¿no? Sobre todo esta trama de tanto poder y de tantas cosas que están pasando. La última, doctor, estamos hablando con el doctor Carlos Rosansky, porque, a ver, me interesa el tema, me anotan en el papel que usted entiende que de alguna manera estas extorsiones están conectadas con el fallo en contra de los trabajadores C5N. ¿Cómo sería esto? Claro, toda esta operación criminal es absolutamente imposible si se tiene un sector de los medios de comunicación en contra. Esta gestión, que es corrupta, tiene la mayor parte de los medios de comunicación a favor. Sí.
esos medios de comunicación, que es una mayoría abrumadora, no por desmerecer a C5N, sino porque lamentablemente es así, esos medios hegemónicos controlan la opinión pública y son formadores de opinión pública. Y eso lo vemos todos los días en los bares, en los sanatorios, donde están puestos esos canales de televisión que repiten constantemente, usando una metodología muy clara. Yo ya lo he puesto por escrito, lo dijo Zaffaroni hace 2 años atrás. Están utilizando los 11 principios de Goebbels, del nazismo, en cuanto a la comunicación. En esa forma de comunicar, que uno de los principios es precisamente reiterar la mentira que termina transformándose en verdad, porque eso forma opinión y la gente termina creyendo que es verdad, algo que no lo es. Un medio como C5N es absolutamente peligroso para ellos, es terrible porque incluso esta radio, estar conversando esto es malo para ellos. Por lo tanto, no puede dudarse que todo lo que se hizo con la persecución de C5N, el encarcelamiento de Fabián de Sousa y Cristóbal López, ustedes piensen que si no enmarcamos lo que pasa con C5N, que todos sabemos, pues lo hemos dicho todos que apoyamos lo que está sucediendo a los trabajadores de C5N, todos dijimos, sí, apoyamos a C5N porque la comunicación tiene que existir y por la libertad de expresión, etcétera. Pero hay que avanzar en el análisis. Detrás del intento de acallar voces como la de C5N, lo que está es poder trabajar tranquilos en estas dos metas que ellos tienen, que van caminando paralelas, que son la persecución política y al mismo tiempo el enriquecimiento millonario. Si no vemos eso, vamos a tomarlo aisladamente, que es lo que ellos quieren. Entonces dicen, los que están presos son corruptos, pero resulta que mientras tanto aparecen tres jueces de una cámara, por unanimidad, que están haciendo algo inédito en la Argentina, que es negarse a que haya una cuenta a sueldo, que se dan cuenta que se llega al absurdo porque es la mafia que está gobernando. Entonces, si no lo entendemos en esa dimensión, vamos a tener verdaderos problemas. Y por el contrario, si lo entendemos y nos damos cuenta incluso de la propia incapacidad actual de las instituciones, como dije yo, porque no estamos preparados, nadie estudió en la facultad cómo se hace frente a una organización criminal en la justicia federal, pero que no estemos preparados no quiere decir que no podamos afrontarlo. Yo les diría, la medida urgente hoy sería comisión bicameral urgente con toda la seriedad del caso para poder blindar al juez que está actuando, al fiscal, darle los recursos necesarios y bueno, y que pague quien tiene que pagar, que salga a la luz lo que tenga que salir. Por suerte se cuenta con una evidencia completamente irrefutable. Eso tiene que ser la base de las medidas que se tomen, desde lo político, son medidas políticas. Y también, por último, la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, porque no podemos olvidarnos que dentro de la propia Corte de Justicia hay también intereses muy claros en la designación inicialmente de 2 de los miembros, que ahora tendrán que mostrar cada uno de los ministros de la Corte cuál es el rol que van a jugar en esta crisis. Así que se nos abre realmente una tesis. La caja de Pandora la abrió, cambiemos con Mauricio Macri. Son los globos de colores que realmente están haciendo un desastre en el país. Ahora, que ese desastre continúe y crezca o que logremos enfrentarlo adecuadamente va a depender de nosotros. Hemos podido enfrentar muchas cosas, enfrentamos la dictadura, juzgamos a los genocidas. ¿Cómo no vamos a poder enfrentar esto? Con seriedad, nada más.